Hoy voy a hablar del auge de las conductas autolíticas. ¿Qué hay detrás de ellas? ¿Qué se persigue y qué se consigue poniéndolas en práctica? Puede ir desde rascarse hasta hacerse daño, apagarse un cigarrillo o lo más común, que es hacerse cortes en los antebrazos, en los muslos y también en el vientre. Tomando como referencia las estadísticas de los centros hospitalarios, el aumento de este tipo de comportamientos en los últimos años es impresionante. Lo que antes era solo característico de algunas patologías ha pasado a ser algo generalizado, algo mucho más común. Recalcar que no voy a hablar de los cortes que se hacen con intención suicida, que también existen, pero hoy voy a hablar de los cortes superficiales que se hacen con otras intenciones. Para empezar, es importante recalcar el componente sociocultural de este tipo de comportamientos. Son mecanismos de defensa que se expanden a través de la imitación, se hacen cada vez más populares y más aún hoy en día con Internet. Al igual que antes los histéricos, por ejemplo, tenían convulsiones y parálisis y ahora prácticamente no hay histéricos, ahora es mucho más común pues los comportamientos anoréxicos. Cada sociedad, cada cultura en diferentes momentos de la historia utiliza diferentes también mecanismos de defensa. Como curiosidad, hasta hace unas décadas en Hong Kong no había prácticamente casos de anorexia y conforme la influencia de Occidente se hacía cada vez más patente, los jóvenes de Hong Kong empezaron a utilizar esta herramienta para aliviar el sufrimiento. Y ahora, hoy en día, en Hong Kong hay muchísimos casos de anorexia. La globalización también influye muchísimo en la manera de afrontar el sufrimiento en diferentes lugares. La interrelación entre personas de diferentes culturas, las películas, en fin, cada vez nos parecemos más también en la forma de lidiar con las patologías. Otro inciso antes de empezar es que no todos los trastornos límite se cortan. Los cortes son simplemente un mecanismo de defensa que algunas personas ponen en práctica, pero hay muchísimas personas con trastorno límite que utilizan otro tipo de conductas compensatorias. Eso de que si no te cortas no eres TLP es una mentira. Paralelamente, no todo el que se corta tiene un trastorno límite. Hay gente que tiene otras patologías, por ejemplo, y también hace uso de este mecanismo de defensa, y también hay gente que no tiene ningún tipo de patología y puntualmente puede utilizarla. No por estar unas semanas tristes se es depresivo crónico, ni por pegarte un atracón y vomitar en un momento puntual se tiene bulimia. Es una herramienta para hacer frente al sufrimiento que cualquier persona, tenga patología o no la tenga, puede utilizar. Bien, vayamos ya al fondo del asunto. ¿Qué se consigue? ¿Por qué se utiliza esta herramienta, estas conductas autolíticas? Número 1. Reducción del dolor emocional y la ansiedad en momentos duros. Puede ser después de haber recibido comentarios hirientes de un ser querido, puede ser después de un fracaso académico, un examen suspendido, haber recibido cualquier mala noticia que nos ha afectado. La endorfina liberada tras la herida proporciona cierto alivio, cierta calma, reduce el estado de sufrimiento que ya no podíamos tolerar más. Conexión con el cuerpo. Con la herida vuelven a conectar con su propio cuerpo. Cuando la ansiedad es altísima, el sufrimiento es muy alto, uno está fuera de sí y eso da mucho más miedo todavía. En el momento en que se produce la herida, el foco va dirigido hacia esta herida y se aleja del dolor más emocional y cognitivo. El organismo recibe el mensaje de que hay que cambiar de foco desde el sufrimiento emocional hacia el dolor físico. Control. El daño proveniente de otros es totalmente incontrolable. No podemos controlar lo que otros dicen, lo que otros hacen. Sin embargo, el dolor provocado con conductas autolíticas es mucho más controlable. Primero porque es más pasajero y también porque el propio organismo sabe curarse sin necesidad de hacer nada. Es una especie de cambio de dolor emocional incontrolable a dolor físico controlable, eliminando el componente cognitivo de los pensamientos que nos hacen sufrir y también ese vacío emocional que se suele sentir en esos momentos. Con este cambio se sale ganando, temporalmente, claro, a corto plazo. Afirmar tu identidad. Cortarse es afirmar una débil identidad que en momentos de mucha ansiedad, de mucho sufrimiento, prácticamente desaparece. La ansiedad les hace sentirse fuera de sí,
con episodios de despersonalización, de disociación. Ya no están dentro de sí mismos, ya están fuera, se están yendo fuera. Y con esta conducta autolítica vuelven a sentir que existen, que son, vuelven a sentirse vivos, recuperan esa identidad. Eliminar la culpa y los pensamientos negativos e intrusivos. A veces es una forma de autocastigo, para eliminar la culpa de forma simbólica, con un acto. Y también para deshacerse de todos esos pensamientos que también nos hacen sufrir, del tipo no valgo para nada, soy lo peor, no me quieren. Los pensamientos se marchan porque el foco se va al lugar del dolor. La atención del organismo va al cuerpo, a la herida, y la mente se calma, se vacía. Llamada de atención. Primero decir que no todos los cortes son llamadas de atención. Como ya os he comentado, hay muchos beneficios y no todo el mundo, ni todas las veces, se realiza este comportamiento con ese fin. Aunque en algunos casos sí que se busca esa atención. Se hace para que los seres queridos acudan, presten atención, cuiden e incluso dejen de presionar en algunas ocasiones. En este caso el objetivo sería aprender formas de comunicación diferentes, por ejemplo la verbal, que algunos pues no la tienen tan desarrollada y por tanto acuden a esta conducta para pedir una ayuda que se puede pedir en otros términos, de una forma mucho más sana y con menos consecuencias negativas. En otros casos es el propio contexto el tóxico y la persona sí que ha intentado pedir ayuda de otras maneras, pero no se le concede esa atención y por tanto tiene que acudir a la única manera en la que los demás, los de alrededor, le hacen caso. Para aquella persona que no llegue a entender este comportamiento, imaginad que estáis pasando un momento muy duro, de mucho sufrimiento, y que tenéis un botón al lado que si lo presionáis, ese sufrimiento se marchará. Sería difícil no presionarlo, ¿no? Esto es lo que ocurre con este tipo de conductas. Proporcionan un alivio temporal a corto plazo que no es solución de nada, pero que en momentos en los que el sufrimiento es tan extremo, es la única vía de escape y no pueden evitar utilizarla. ¿Qué hay que hacer para erradicar este tipo de conductas autolíticas? Pues lo que siempre digo, ir gradualmente sustituyéndola por otras, más sanas, a veces también insanas, pero poquito a poco vamos mejorando, vamos sustituyendo por formas de afrontamiento del sufrimiento mejores. Así se va evolucionando hasta llegar a herramientas mucho más efectivas y más sanas. Pero hasta llegar ahí, primero hay que realizar algunas sustituciones que no son del todo sanas. Eso sí, no hay formas y estrategias universales que sirvan para todo el mundo. Cada persona tiene que encontrar las suyas propias.